En el presente año 2022 se cumple el centenario de la creación y posterior puesta en marcha de las brigadas acorazadas dentro de las filas del Ejército de Tierra de España. Estas secciones mecanizadas fueron creadas en el verano de hace 100 años, tras la Primera Guerra Mundial, donde la nación española observó la irrupción del carro de combate en los campos de batalla durante la Gran Guerra. Tras su finalización, la importancia de la figura del tanque fue rápidamente identificada por las autoridades del ejército, emprendiendo en 1918 contactos con Francia y solicitando una oferta a Estados Unidos, que colaboraba en la producción del nuevo Mark VIII Liberty, una evolución mucho más funcional del primer tanque en ser usado en combate. En el primer momento, esta petición fue denegada por Estados Unidos, alegando que se trataba de material sensible. En cambio, Francia accedió en un principio a proveer de carros de combate al Ejército de Tierra, que adquirió para evaluar nada menos que el Renault FT-17, considerado por muchos como el mejor tanque de la Gran Guerra, por su ergonomía, efectividad, bajo precio y por ser el primer modelo establecido con distribución de torreta, técnica que a grandes rasgos es la que se sigue usando de forma generalizada en la actualidad. Tras sus pruebas iniciales en la central de tiro de Carabanchel, en Madrid, y en presencia del rey Alfonso XIII, se constató las posibilidades de esta nueva concepción y se ordenaron 8 modelos, venta que fue bloqueada por el ejecutivo francés de Raymond Poincaré, sin alegar motivos de sustento. El veto fue posteriormente levantado 2 años más tarde, con el aumento de la instabilidad en el norte de África, para la que el Ejército de Tierra incorporó 10 F-17 y 6 Snyder CA-1. Un diseño de tanque estándar a la primera generación, un vehículo de grandes dimensiones, duplicando el desplazamiento del Renault y mejor artillado con cañones de 76 mm situados en barbetas que disparaban un obús que podía recorrer 9,5 km como máximo. Estos 2 modelos han pasado a la posteridad por ser empleados en el primer desembarco aeronaval de la historia, en Alhucemas, donde se convirtieron en los primeros carros de combate en ser empleados para proyección anfibia, desplegados para acompañar al flanco izquierdo de la Fuerza Expedicionaria Española, haciéndose con el control de las posiciones elevadas que rodeaban la playa donde se encontraba la artillería rifeña y controlando los accesos directos por tierra a la bahía. Al estallido de la Guerra Civil, el Ejército de la República, con el transcurso de las hostilidades, adquirió modelos soviéticos como el blindado ligero BT-5 variante S, un diseño compacto derivado del Vickers de 6 toneladas británico, armado con una pieza M1932 y BT-6, catalogados como tanques rápidos pensados para avanzar en grupo y maniobrar de forma independiente a la infantería o artillería, con el fin de ser más difícil de alcanzar por proyectiles o morteros. Además del BA-6, un automóvil blindado que instalaba un cañón contracarro motorizado sobre ruedas. Por el lado de los nacionales, las tropas sublevadas recibieron donaciones de sus aliados de las potencias del eje. De parte italiana, se suministraron tanquetas SV-33 en variante L3 provista de lanzallamas y Panzer primer modelo equipado con una pareja de ametralladoras MG-13. Además, cayeron bajo control de los nacionales 3 prototipos del Trubia, una evolución sobre la base del FT-17 con capacidades mejoradas. Otro de estos modelos fue tomado por los trabajadores de la planta donde se producían, quienes finalizaron su construcción y se lo entregaron al Ejército Popular de la República. En el periodo de posguerra, el nuevo régimen se apresuró a contactar con Alemania para la compra de 250 Panzer III y IV junto con 20 cañones de asalto Stuka 3, aunque las derrotas alemanas en el frente oriental hicieron que al final fueran enviados 20 modelos del Panzer IV y 10 Stuka 3 recibidos en diciembre de 1943, un número que no representó valor alguno en el total del inventario pese a las capacidades que individualmente incorporaban al contingente de tierra, como era el caso de los avanzados telémetros y equipos de comunicación que fueron instalados en ellos. Tras casi 2 décadas y en favor de los acercamientos entre Estados Unidos y el régimen franquista, en los años 50 empezó a recibir un nuevo material de origen estadounidense, comenzando con los M24 Chaffee, un tanque compacto ligero equipados con un cañón 75 mm, incrementando considerablemente la potencia de fuego respecto a sus longevos homólogos T-26, presentes en esta fuerza terrestre. Con la estandarización del carro de combate principal, el alto mando incorporó los M47 Patton,
una actualización del M46 que montaba una torreta con frontal en forma de aguja y telémetro estereoscópico Leica M12. Completando esta ronda se encuentran los M41, un blindado de apariencia similar a los vistos anteriormente, pero con un armamento y blindaje menor, que se traducía en una mayor velocidad, agilidad y movilidad respecto a los demás medios mecanizados. Se recibieron 446 carros de combate principal y 123 tanques ligeros, entre principios de los años 50 y finales de los 60. Pasado el último tercio del siglo XX, el régimen se vio obligado a dirigir sus acercamientos hacia Europa para buscar un proveedor continental y así compensar la homogeneidad en cuanto a origen de su vanguardia blindada. Se iniciaron rondas de contactos con los gobiernos de Alemania Occidental y Francia, que por esos entonces tenían el Leopard 1 y AMX-30 respectivamente. A la primera se le restringió la venta, puesto que su carro de combate empleaba un cañón L7, de procedencia británica. En cambio, Francia, en ese momento presidida por De Gaulle, finalmente se mostró favorable a la venta del modelo, un carro de combate de segunda generación con una potencia de fuego estándar a su tipo. También instalaba un telémetro óptico y visor infrarrojo. Su armadura era algo delgada para hacer frente a los calibres más pesados de la época, dejando, sin embargo, más espacio para la velocidad. De estos primeros, solo uno de ellos quedó en la península, en la Escuela de Aplicación de Caballería. El resto fueron inmediatamente enviados al Sahara, para integrarse sin demora en la recién creada Compañía de Carros de la Legión dentro del tercio Don Juan de Austria. 4 años más tarde comenzó la producción de estos tanques en las instalaciones de Santa Bárbara, que se dividió en 2 lotes hasta llegar en 1983 a los 300 AMX. A finales de siglo, los primeros M47 y 48 norteamericanos fueron sustituidos por 260 carros de combate M60, una readaptación más actualizada del mítico tanque Patton. Respecto a sus predecesores, el M60 contaba con una armadura de última generación, con blindaje compuesto y un cañón de 105 mm con una amplia gama de municiones. El Ministerio de Defensa estimó que era más procedente desarrollar una versión actual y de poder ser nacional que mantener numerosos modelos de diferentes procedencias con los costes logísticos y de mantenimiento que conlleva. Por lo que, junto con Alemania, país con el que habían llegado más lejos los planes del Lince, España se incorporó al grupo de usuarios del Leopard 2 A4, adquiriendo un centenar de sus modelos bajo alquiler en 1995, que finalmente fueron comprados por un monto total de 15 millones de euros. Además de esta adquisición, se lanzó el programa Coraza, que buscaba precisamente dotar al ejército de tierra de un arma acorazada moderna, fiable y funcional para las próximas décadas de la mano de Krauss-Maffei-Wegmann. Entretanto, se adquirieron también 84 cazacarros Centauro italianos, designados como vehículos de reconocimiento y combate de caballería para el reemplazo acuciante de los AMX franceses, recibidos en 2 paquetes, el segundo equipado en España con una serie de mejoras, destacando su cámara térmica de segunda generación o su ametralladora MG3 extra situada en el techo. Tras un memorándum de entendimiento hispano-alemán, Santa Bárbara recibió todo lo necesario para acometer modificaciones sobre los Leopard 2 A6, que en ese momento se estaban construyendo para el ejército alemán. Sobre él se realizaron una serie de retoques sobre movilidad y blindaje, incrementando estas variables respecto a la versión inicial. Además, se acordó un alto grado de producción de hasta el 70% de carácter local, siendo importadas directamente desde Alemania elementos a ensamblar como el motor, sensores y armamento, mientras que en las instalaciones de Santa Bárbara en Trubia se fabricaban las barcazas y torretas y se enviaban a las canteras en Sevilla para su ensamblado final. Donde se incorporaban algunos elementos de producción nacional, por ejemplo el software de mando y control o el sistema de energía auxiliar, siendo la única versión del célebre Leopard 2 que se ha modificado y construido fuera de Alemania. A lo largo de su dilatada historia, que cumple 100 años, el Ejército de Tierra de España ha contado y cuenta con 16 versiones diferentes de tanques, pasando de los 6.000 kilos que pesaba el primero a 62 toneladas y media que desplaza el Leopardo.
Estas históricas unidades que hemos podido ver se conservan todas en el Museo de Medios Acorazados en Madrid, salvo los BT-5 soviéticos, Trubia de producción nacional o los CA-1 franceses. Un largo recorrido en el que esta fuerza terrestre ha experimentado la guerra blindada prácticamente desde sus inicios, llevando a cabo insólitas maniobras como el desembarco de Alhucemas. Dale like si te ha gustado y suscríbete para más contenido. ¿Qué opinas sobre el árbol tecnológico blindado español y cuál crees que será su próximo integrante? Nos vemos en el próximo video con más tecnología de defensa y ciencias geoestratégicas.